Por favor, lo hacemos. Zoraida, se logra verla. Pues entonces, lo que es básicamente la, la primera, la primera unidad hasta el primer examen, ¿ya? Son cosas, como les decía, cosas generales, son cosas muy, ¿no? A grandes rasgos de lo que significa la materia. Bueno, yo siempre he estado de acuerdo en que el curso de cirugía general sea pues sea un año, ¿no? No sea solamente un semestre, porque la materia es muy amplia, ¿no? Hay países donde el curso se hace pues durante, durante todo un año, ¿no? Yo tuve la oportunidad de llevar durante un año, en Argentina, en Brasil, en Chile también se lleva durante un año, entonces, bueno, pero ya está hecho el, el syllabus y el calendario académico también está hecho de esa manera, entonces probablemente hay algunas cositas que se tengan que pasar, ¿no? De manera muy concisa, muy apresurada. Hay algunas cosas que ya lo han visto, probablemente relativamente en algunas otras materias, ¿ya? Entonces, el área de cirugía, como alguno de mis maestros pues nos decían en la formación de la residencia, es que un cirujano pues es un clínico, es un clínico, pero que tiene la capacidad de operar, ¿no? Entonces, definitivamente el área de cirugía, el curso de cirugía es un curso muy importante, ¿no? Que abarca no solamente el acto quirúrgico, hay que saber qué pacientes tienes que operar, qué pacientes no operar, cuándo operar, en qué momento reoperar. Entonces hay que usar mucho criterio, ¿no? Hay que hacer mucho criterio clínico. Hay algunas escuelas formativas de especialistas que forman, pues, incluso cirujanos más especializados en el área de trauma, cirujanos intensivistas, cirujanos emergenciólogos, eh, en fin, ¿no? Y ahora está mucho más subespecializado, ¿no? Los cirujanos de hace 30 años, pues, no son diferentes a los de hace 10 y a los que hacen ahora, a los que salen ahora, ¿no? Antes los cirujanos eran muy todistas, ¿no? O sea, hacían todo, ¿no? Porque no habían, pues, sus subespecialidades, ¿no? Hacían, pues, cirugía de cabeza y cuello, cirugía pediátrica, cirugía oncológica, hasta a veces neurocirugía y demás, ¿no? O sea, se hacían todo, eran tórax, cirujanos todistas, pues, ¿no? Con el manejo del tiempo, con el paso del tiempo, pues ya no fue tanto, más es el área de cirugía general y en algunos sitios pues es más lo llaman cirugía digestiva o cirugía de abdomen en algunos casos, ¿no? Porque básicamente, porque básicamente pues abarcan solamente al área del abdomen, ¿no es cierto? Entonces, eh, y ahora pues las residencias también son variadas, ¿no? Es diferente donde haga uno la sede, donde haga su especialidad, pues el manejo también es diferente. Bueno, en el manejo pre y post quirúrgico, que es el primer tema, ¿no? Es un tema que hay que manejarlo porque ustedes cuando tengan la posibilidad de poder tener contacto con algún paciente en el ámbito de cirugía, pues tienen que dar, por este es el primer paso, ¿no? O sea, ver qué pacientes van a entrar a un prequirúrgico, qué pacientes probablemente esperen un poco y qué pacientes tengas que hacerlo, pues todo eso, pero de manera más apresurada, ¿no? Entonces, es importante definir qué paciente va a ser quirúrgico y qué paciente no va a ser quirúrgico, ¿no? Entonces, el screening y la evaluación física y el examen físico y la anamnesis y demás exámenes que ustedes ya lo han visto en semiología, pues tienen que ponerlo en práctica algún momento cuando tengan contacto con algún paciente, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta primera parte siempre del manejo prequirúrgico es que puedas identificar, ¿no? Y puedas modificar, de ser posible, todos los factores de riesgo que pueden estar involucrados en el tratamiento quirúrgico del paciente. O sea, ¿qué significa? De que tú tengas la habilidad de poder buscar esos factores, ¿no? Identificar algunas causas ocultas o algunos otros, enfermedades o comorbilidades que tenga el paciente quirúrgico o potencialmente quirúrgico para poder revertir hasta donde se pueda, ¿no? O sea, esa es la idea de que tu paciente
el paciente quirúrgico llegue pues lo mejor compensado posible. Obviamente no es todo color de rosa, ¿no? O sea, es más, muchísimas veces, muchísimos casos pasa que los pacientes pues no te da tiempo, pacientes llegan en muy mal estado general, como es la verdad acá en nuestro medio, en la parte del sur del país, por la educación, por el tiempo, por las distancias y demás cosas que influyen en el manejo del paciente, pues te llegan pacientes muy, muy complicados a comparación de la parte del centro o del norte del país, que es un poquito variado la patología y la educación misma de los pacientes que no tienen, bueno, no te llegan pacientes en estados tan complicados, tan graves como nos llegan en la parte del sur del Perú. Bueno, si se puede modificar todo esto, excelente, pero a veces no. Entonces tienes que asumir y como digo, pues si te toca operar lo que te toque. O sea, no puedes tú escoger, ¿no? O sea, no podemos escoger a los pacientes. O sea, decir, a este paciente sí, oh, qué bien, este paciente es un paciente tranquilito, veo que recién está empezando su cuadro, que no tiene ninguna comorbilidad, que es un paciente muy joven, tranquilo. Ese sí lo pego. Y al otro no, al otro paciente que tiene muchos problemas, es un paciente anciano, un paciente que tiene otros problemas, no, de repente ya lo han reoperado, no, entonces no lo opero. O sea, no es eso. O sea, en el ámbito de cirugía y en el ámbito general de la salud, pues tú no puedes escoger a los pacientes, ¿no? O sea, tienes que atender por igual a todos los pacientes, al rico, al pobre, al gordo, al flaco, al moreno, al blanco, a quien sea. O sea, en general, todos los pacientes se les tiene que dar el mismo trato, ¿no? Obviamente, por la cantidad de pacientes, la afluencia de pacientes, es un poco variado, y la realidad es esa, cuando tú manejas un paciente en un hospital o cuando lo manejas pues, en consultorio, en una clínica, pero de todas maneras el manejo tiene que ser siempre priorizando la salud de nuestros pacientes, ¿ya? En general, toda esta primera parte, ¿no? Es un estudio muy amplio, es un estudio muy amplio de preparación de todo el paciente para que pueda llegar a su intervención quirúrgica óptima, como decía. Entonces, todo el manejo preoperatorio va a empezar desde que se conoce al paciente, obviamente desde que el paciente ingresa al consultorio, a la emergencia, ¿no? Entonces, tú vas viendo qué paciente se trata, cómo está entrando, o sea, hay que ver la facies, la posición, si viene acompañado de alguien, por ejemplo, en las fichas que vamos a desarrollar en la parte práctica, las hojas de emergencia, ver cómo está entrando el paciente, si entra en camilla, si entra en silla de ruedas, si entra caminando, si entra con alguna persona, entra solo, referido, o sea, todas esas cosas, desde que tú visualizas al paciente, entonces es importante porque te da una idea, ¿no? Una idea básica, inicial, cómo tú vas a tener a este paciente o qué paciente te está llegando en ese momento, ¿no es cierto? Desde que tú ves a tu paciente hasta que inicia la anestesia en sala de operaciones. O sea, en ese transcurso pueden pasar muchísimas cosas. El paciente puede descompensarse, puede que no quiera operarse, puede que pase alguna otra cosa, firme un retiro voluntario, puede hacer paro en el preoperatorio, o sea, un montón de cosas. Todas las cosas que ustedes pueden imaginar podría pasar, pero todo eso involucra el manejo preoperatorio. Después de eso hay un intraoperatorio, que es otro tema totalmente diferente, es muy especializado en cada tipo de paciente, y el posoperatorio también es individualizado, cada paciente tiene una forma diferente de recuperación. ¿Ya? Entonces, en esta parte, no, la finalidad es que tenemos que llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Eso tampoco no se cumple el 100%. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener una idea de que el paciente sea un paciente quirúrgico. Podemos tener un síndrome de fosa ilíaca derecha, podemos tener un abdomen agudo quirúrgico, podemos tener una ictericia obstructiva, un síndrome de obstrucción intestinal, y de ahí, pues bueno, puedes descartar cualquier otra de las causas que pueden predisponerte a ese diagnóstico inicial o ese diagnóstico probable que tú estás sospechando, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo el conocimiento de la semiología, de la patología, ¿no? De cómo es la técnica quirúrgica, la intervención quirúrgica y todo lo demás tiene que estar involucrado antes de que tú empieces un acto quirúrgico, dependiendo obviamente del estado clínico de cada paciente. Después, entonces el paciente puede que tenga o no, como estamos comentando, alguna comorbilidad, alguna patología, y que debería ser investigada,
tratada y modificada en lo posible antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, si tienes un paciente diabético descompensado y te da un cachito de tiempo, pues dale, ¿no? O sea, eh, trata de corregirlo, ¿no? Si tienes un paciente anémico y aún puedes esperar, pues corrige la anemia y demás cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Ya? En general, todo esto va a abarcar lo que ustedes ya han visto en cursos anteriores, lo que es la relación médico-paciente, que es importante, o sea, la característica y la personalidad de cada médico es obviamente diferente. Ustedes ya han pasado por muchos docentes, están pasando por algunos y van a ver muchos más docentes en el camino que les falta todavía recorrer de la especialidad, ¿no? Entonces, van a darse cuenta de eso, ¿no? De que el carácter, la personalidad de cada médico es totalmente diferente. Algunos tienen un trato bueno, algunos tratos no tan bueno y otros un trato malo con los pacientes, ¿no? Es la verdad. Entonces, lo mejor es siempre de que tengamos una muy buena relación con el paciente, por más estrés, por más cansancio y demás cosas que pasen, tratar de que el médico sea el amigo del paciente, ¿no? Eso es lo mejor, de que el paciente te dé la confianza, que tú le muestres la confianza necesaria para que el paciente te pueda contar con certeza su malestar, su sintomatología, que te den datos exactos, ¿no? O cercanos a los exactos para que no tengamos problemas. Lo que pasa es que cuando no hay una buena relación médico-paciente, el familiar o el mismo paciente, pues a veces oculta datos o te dan datos equivocados y muchas veces el médico, el cirujano, el residente, el interno, se guía, obviamente, por lo que te dicen y al final los diagnósticos son malos, son diagnósticos equivocados y pasan complicaciones que no deberían pasar, tal vez si es que tendrías una mejor relación médico-paciente como debería pasar, ¿ya? En general, entonces, la preparación prequirúrgica, ¿no? Entonces, es individualizado, ¿ya? Va a requerir una evaluación preoperatoria para llevarlo a las condiciones ideales que van a afrontar el estrés quirúrgico. O sea, eso también ya tienen que ustedes mentalizarse, que todo acto quirúrgico es un estrés y que conlleva algún riesgo quirúrgico, alguna grado de complicación o riesgo quirúrgico para cada paciente. Entonces, si tú vas a hacer un procedimiento chiquito, no vas a sacar una pequeña uña, vas a sacar un lipoma, entonces puede haber sobreinfección, puede haber necrosis, sangrados y demás. O tú vas a hacer una cirugía grande, vas a una extracción de un tumor de cabeza de páncreas, o demás ejemplos así extremos, pues puede haber muchos más riesgos quirúrgicos, ¿cierto? Entonces, eso siempre tiene que estar claro para nosotros y para los parientes, ¿no? O sea, tienes que aclararle que toda cirugía siempre tiene un riesgo, ¿ya? Entonces, en la valoración que vamos a tener, va a haber una valoración general y valoración específica, ¿ya? Eh, a ver, no sé, creo que están escribiendo alguien, creo, en el chat, porque estoy escuchando, no sé qué, a ver, un segundo, chicos. Es lo común para todos los pacientes. Desde un paciente que se tenga que hacer un procedimiento chiquito, ambulatorio, hasta un procedimiento pues mucho más importante, mucho más grande, ¿ya? Entonces, y el tipo de anestesia que va a requerir y, y demás, ¿no? Y en la valoración específica ya es la individualización de cada paciente, ¿no? Cada paciente es diferente, ¿no? Pues ahí está bien grande, ¿no? De acuerdo a la patología que se va a intervenir, teniendo en cuenta básicamente los dos parámetros que ya vamos a definir, si es que es una cirugía de emergencia o es una cirugía programada, ¿no? Entonces, cada patología va a tener un manejo diferenciado, ¿ya? Un manejo especializado. Por ejemplo, lo que se ve acá, ¿no? O sea, tienes múltiples pacientes de múltiples razas, de múltiples edades y demás, ¿no? Que pueden tener una misma patología, pero que puede ser muy variada en el mismo contexto de cada paciente.
Tienes 1000 pacientes con un cuadro de litiasis vesicular. De esos 1000, pues 900 pueden tener la misma presentación, ¿no? La misma clínica, por ahí una ecografía parecida, ¿ya? Y el otro porcentaje, pues puede tener una alteración anatómica, puede tener una alteración en la misma ecografía, en la misma clínica, en la misma presentación, en el mismo acto quirúrgico, alguna anomalía, alguna variante anatómica o demás cosas que puedas encontrar en una sola misma patología para diferentes tipos de pacientes. Entonces, les pongo este ejemplo porque igual, ¿no? Yo veo, o sea, la verdad, no sé cuántas cirugías, por ejemplo, laparoscópicas de vesículas tengo yo más de 1500 probablemente, y ninguna cirugía es igual a la otra. ¿Ya? O sea, ninguna cirugía, ningún paciente es igual al otro. Encuentras siempre hay algún detalle diferente, algún detallito especial que tú vas a encontrar para cada paciente, para cada patología. ¿Ya? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, no ser muy mecanizados, ni decir, esta patología es la misma, hacemos lo mismo, y no. Entonces siempre hay algo especial para tratar a cada paciente. Bueno, ya les decía que el tipo de paciente es básicamente dos en el ámbito quirúrgico. La clasificación del paciente quirúrgico, ¿no? Que tengo un paciente de emergencia, ¿ya? Y el paciente electivo, o lo que se llama antes, bueno, hasta antes de todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, pues un paciente programado, ¿no? Actualmente ha estado cambiando mucho el manejo del ámbito quirúrgico para nosotros, ¿no? Antes de marzo del año pasado, pues era todo normal, te llegaban pacientes al consultorio externo y veías tú para que les hagas una cirugía programada en un tiempo pues de espera que era un promedio de un par de meses para algunos pacientes, y los otros pues era netamente por el área de emergencia. En algún momento después se cortó esto, se pasó todo el servicio de emergencia, todos los pacientes entraban por emergencia, luego se trató de reiniciar cuando ya el tema de la pandemia había mejorado un poquito, ¿no? Algunos pacientes programados, ¿no? Digamos, normalmente se programaban 4 pacientes interdiarios, nosotros operábamos lunes, miércoles y viernes, y después pues se bajó, ¿no? Bajaron a 2 pacientes, 2 veces a la semana o demás. Entonces ahora no, nada, o sea, se ha vuelto a cortar ya hace un mes y medio, casi 2 meses, que ya no hay ningún tipo de cirugía electiva, no es todo, son cirugías de emergencia. Y obviamente dentro de esta emergencia ya se ve qué pacientes realmente son emergencias, ¿no? Si son emergencias realmente, ¿no? Y algunos pues no son emergencias, pueden ser son urgencias, y hay que valorar si realmente amerita o no amerita el que tenga que operarse en ese instante, o poder esperar dependiendo de la demanda de pacientes que tengamos, de otras intervenciones quirúrgicas, de sala de operaciones, en general hay muchos factores que influencian para que un paciente pueda entrar rápidamente a hacer operaciones. Lastimosamente no es algo muy sencillo, para que tengan ustedes a conocimiento a grandes rasgos, ¿no? A veces los pacientes dicen, no, pero el paciente está 2, 3 horas con dolor y no se opera. No es así, ¿no? Lastimosamente no se cumple de esa forma. Bueno, este es un flujograma, bueno, un cuadro en el cual se ven los niveles de gravedad del triaje que tienen todos los hospitales y, bueno, los centros grandes referenciales, las clínicas y demás, este, para el manejo de los pacientes, sobre todo cuando tienes una muy alta afluencia de pacientes. Hay hospitales en Lima, por ejemplo, que hemos tenido oportunidad de ver, que tienen un sistema de triaje muy, muy bueno, ¿ya? Entonces, el cual el, el personal que se encarga de la primera recepción del paciente, pues es un médico internista, ¿no? O un médico general, pero que ya tiene un buen tiempo de, 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 de haber acabado la carrera, de que tenga un poquito de experiencia, o licenciados que tienen mucha experiencia en emergencias, o en algún caso hasta un emergenciólogo que te hace el triaje. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un buen manejo del triaje, pues tú desembalsas un poquito la cantidad de pacientes que tienes, ¿no?
Entonces, ¿sabes qué pacientes van a ir realmente a qué servicio? Si van directamente a trauma shock, si pasan a cirugía, si pasan a medicina, si pasan a gineco, si pasan a pediatría o alguna otra subespecialidad y demás. Entonces, eso sería lo mejor que debería pedir de todos los pacientes. Muchas veces el triaje de los pacientes pues está a veces por el técnico o alguna otra persona pues y nada más, ¿no? En general son estos los 5 colores, ¿no? El primero, el rojo, que es un paciente que sí o sí tiene que tener una atención de inmediata, una emergencia, una paciente que está en paro cardiorrespiratorio, ¿no? O tiene alguna intoxicación o demás cosas, ¿ya? El color naranja es estoy hablando del color naranja, ¿no? Que es muy urgente, ¿no? Un manejo muy rápido, que tienes que atender rápidamente a un paciente que de repente un politraumatizado, ¿no? Un paciente que tiene de repente un TEG ya grave, ¿no? Un accidente de tránsito por ahí, ¿no? El color amarillo es algo urgente que tendrías que esperar un poco, ¿no? Para que el paciente pueda ser atendido de manera correcta, ¿no? De repente una pequeña herida, una pequeña contusión, ¿no? Por ahí está viendo un dolor abdominal y demás, ¿no? O sea, algo inespecífico. El color verde es poco urgente, normalmente lo que llamamos las prioridades que van a ver en la ficha de atención de emergencia, ¿no? Normalmente la mayoría de los pacientes llegan con prioridad 3, ¿no? Que es más o menos el promedio. Prioridad 2, el color naranja, prioridad 1, el color rojo, más o menos así se va equiparando, ¿no es cierto? Entonces el verde son pacientes que no tienen pues una urgencia, a veces vienen pues sí por problema respiratorio, una alza térmica y demás, ¿no? Y el azul, pues definitivamente no debería pasar el paciente a la emergencia por ningún motivo, ¿ya? ¿Cuál es la definición de emergencia? Que ya lo han visto ustedes en muchos casos. Es aquel paciente que requiere una intervención quirúrgica lo más pronto posible, sin importar la condición física, por encontrarse en peligro su vida. Esa es la definición. Paciente que está en riesgo su vida es una emergencia. Por ejemplo, ¿no? ¿No? De los pacientes que están en peligro su vida, pues tienes que hacer un manejo muy rápido, muy acelerado, ¿no? Nos llega un shock hipovolémico, un shock séptico, una hemorragia descontrolada, un trauma abdominal expuesto y demás. Entonces, acá tienes que ver si estos pacientes necesitan estabilización hemodinámica. Lo ponemos entre interrogantes porque ¿qué significa que tengas que estabilizar a un paciente? Te involucra mucho. ¿Ya? Te involucra mucho tiempo, te involucra mucho un manejo más especializado, que tengas que compensar de manera íntegra a tu paciente, pues no siempre va a pasar eso porque no tienes el tiempo cuando un paciente entra a una emergencia, ¿no? Por ejemplo, te llega un trauma abdominal abierto por arma blanca, por arma de fuego, el paciente está pues inestable y demás, entonces no te da el tiempo, porque si te demoras más hasta poder estabilizarlo por completo, pues el paciente, el pronóstico puede ser mucho más complicado. Entonces, hay que hacerlo lo más rápido posible, lo necesariamente posible para que tu paciente pueda entrar a hacer operaciones. Hidratación, no, obviamente, el paciente llega, hay que poner una vía, 2 vías necesarias, ¿ya? Y comenzar con la hidratación. Corrección del medio interno, eso igual nos va a demorar, pero en general debería entender un paciente que esté en emergencia esto. Uso de antibióticos profilácticos, por el apuro, pues a veces no se logra cumplir, va, lo metes al paciente a sal y listo, ¿no? Pero sí deberías, te da un tiempito, pues sí, idealmente es que tengas usar un antibiótico profiláctico, ¿no? El monitoreo, ¿no? Ya sabiendo cómo está llegando el paciente, con qué funciones vitales está llegando el paciente, ¿ya? Y hacer el seguimiento hasta el intraoperatorio, ¿no? La solicitud de los exámenes prequirúrgicos y riesgo quirúrgico, que ahorita los vamos a desglosar, ¿ya? El consentimiento informado, que es el documento importantísimo para que el paciente entre a sala. O sea, si un paciente no tiene un buen consentimiento informado, no le has avisado qué es lo que tiene, ¿no? Y tú lo sorprendes con que diciendo firma y puede haber muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Problemas médicos legales si es alguna complicación. Y el ingreso precoz a sala de operaciones, obviamente, porque es un paciente de emergencia, estamos conversando. En lo contrario, es el paciente electivo, ¿no?
Es el paciente que tiene tiempo, ¿no? Suficiente para poder estudiar al paciente, o sea, porque no es determinante para la vida del paciente. O sea, generalmente son patologías crónicas, ¿no? Colelitiasis, alguna hernia, algún lipoma, algún tumor, algún quiste y demás, ¿no? Muchas patologías que se tienen que hacer por cirugía programada. Y acá el paciente decide operarse o no, pues obviamente tú le explicas al paciente, le dices, ya sabe que tiene este diagnóstico, tiene este problema, y al final el paciente pues va a decidir si operarse o no. En la emergencia es un poquito más complicado, ¿no? Porque el paciente puede decidir no operarse, pero eso ya tiene que estar mucho más plasmado en la historia clínica, porque como está en peligro su vida y si no logra cumplir las indicaciones del médico, pues la responsabilidad netamente es del pariente o del paciente que está autorizando o negando la intervención quirúrgica. Deben pedirse estudios completos, acá sí tienes más tiempo, ¿no? Para pedir todos los exámenes que tú creas correspondientes, todas las interconsultas que sean necesarios, que lo vean los médicos especialistas necesarios para el manejo y la compensación de tu paciente que estás viendo, ¿ya? Y incluso podrías optar por otras vías transitorias o definitivas en algunos casos, ¿no? O sea, es un manejo no quirúrgico, es un tema también especial, ¿no? Es el manejo no quirúrgico, por ejemplo, en general, digamos, ¿no? Abdomen agudo. Entonces, tú ves que el paciente va a tolerar una intervención quirúrgica, pues bien, excelente, ¿no? O sea, va para adelante. Pero si no crees que va a tolerar, le ofreces las otras alternativas, ¿no? Al paciente le tienes que ofrecer todo lo que tengas a la mano, ¿no? Si tu hospital tiene todos los medios y demás, entonces tienes que darle las demás alternativas, ¿no? Bien, por ejemplo, radiología intervencionista, endoscopías, manejo paliativo, de repente, ¿no? Manejo del dolor, terapia del dolor, fisioterapias, muchas alternativas que de repente van a ser necesarias para algún tipo de pacientes que no van a tolerar un acto quirúrgico. ¿Ya? Bueno, el resultado de todo esto, de toda la atención, va a ser que el paciente, ¿no? Va a depender de una evaluación integral. Hemos dicho una evaluación óptima, completa, individualizada de cada paciente, ¿ya? Una adecuada preparación del paciente, ver que el paciente llegue de manera correcta a, al ingreso de la puerta de sala de operaciones y una realización apropiada de cada procedimiento quirúrgico. O sea, hay algunos pacientes, por más ya técnicas que hayas utilizado, un montón de intervenciones quirúrgicas, entonces tú de repente tienes que hacer una variación, o sea, usar algún procedimiento diferente o alguna variante para que tu paciente tenga un éxito definitivo, ¿ya? Y un cuidado postoperatorio, como les comentaba, pues también individualizado, con mucho cuidado. Pacientes que tienen una cirugía totalmente sencilla, sin ningún problema, puede que se te complique en el postoperatorio con alguna cosita que no debería pasar, o una cirugía pues complicada, que de repente pues ves que va a necesitar monitoreo, UCI y demás, y ves que el paciente responde bien y el cuidado postoperatorio pues puede ser mucho más tranquilo de repente del que tú estabas esperando, ¿no? Entonces cada paciente igualito va a ser monitorizado en el postoperatorio. Bueno, de los cuidados preoperatorios, ya lo estamos viendo, ¿no? Básicamente, hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, si tú haces un buen diagnóstico o un diagnóstico mucho más certero al real, ¿no? Puede que el éxito que tengas, ¿no? De tu paciente mejore, ¿ya? Entonces, para este diagnóstico, obviamente, tenemos que hacer una correcta anamnesis, ¿ya? Un buen examen físico, y pedir los exámenes de laboratorio e imágenes necesarios, ¿ya? O sea, no es pedir por pedir, exagerar o demás. Entonces, para que no te confundas, para que no tengas más problemas para el diagnóstico, porque tú o hay personas, colegas que piden y piden y demás cosas, o sea, sin ningún sentido, sin saber a dónde está dirigida, a dónde estás enfocando tu diagnóstico. Entonces, en vez de ayudarte para la siguiente, digamos, guardia o siguiente evaluación del paciente, pues se te hace más difícil, ¿no? Se te complica. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y hay que tener o hacer las interconsultas especializadas. O sea, si tú ves que eh, te falta un manejo más especializado, de un médico internista, un usiólogo, un nefrólogo, un intensivista, lo que gustes, pues tienes que hacerlo, ¿no? Eso es lo mejor. O sea, ahí sí, o sea, ahí, si tú ves
que te falta en alguna cosa y tienes a mano otro colega que te va a ayudar, pues no dudes en pedir ayuda, ¿no? Bueno, y la toma de decisión valorando el riesgo-beneficio de la cirugía, ¿no? Riesgo-beneficio de cada cirugía. Entonces, acá tú tienes que igual saber el pronóstico de cada patología que tú estás tratando, ¿no? Obviamente las patologías benignas tienen su riesgo, pero igual es diferente de que tú operes, por ejemplo, una colelitiasis asintomática de un paciente, pues, joven, ¿no? Sin ningún problema, a que tengas una colecistitis de un paciente anciano, complicado y demás, ¿no? Entonces, ver el riesgo-beneficio del paciente, pues si te va a tolerar o no la cirugía o de repente no. Entonces, eso también tiene que estar muy claro, tienen que saber, tratar de ver, ¿no? Qué pacientes sí son candidatos a cirugía y cuáles no. En el tema de la historia clínica y el examen físico, no hay que ser precisa, pues les decía, más o menos, si tú tienes un buen examen físico, haces una muy buena anamnesis, te va a acercar a un 80% del diagnóstico correcto, ¿ya? Entonces, más o menos, entre 70, 80, en algunos casos un poquito más incluso, o sea, examinando bien a tu paciente, preguntando bien al paciente, podrías tú ya tener una certeza relativamente alta del probable diagnóstico que tengas o que tenga el paciente cuando te llega inicialmente, ¿ya? Los diagnósticos pueden ir variando, ¿no? Todo es dinámico. Inicialmente pueden tener diagnóstico probable y un diagnóstico ya mucho más certero con el transcurso de la siguiente evaluación o en el transcurso de las horas que tú ves de tu paciente. ¿Ya? Entonces, la obtención de la historia clínica y el examen físico va a incluir todo, ¿no? La historia de la enfermedad actual, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿ya? Porque tú tienes que preguntar a tu paciente realmente desde cuándo está empezando su clínica, su problema, su dolor del paciente, desde cuándo es volver a preguntar a los pacientes una y otra vez los antecedentes patológicos también, ¿no? Qué cirugías ha tenido, perdón, qué enfermedades ha tenido, qué enfermedades tiene, antecedentes de cirugías previas también, recontra importante, antecedentes de alergias, evaluación por sistemas, que lo vamos a desglosar. Bueno, entonces, en general, la relación médico-paciente, obviamente, se hace con la historia clínica. El cirujano debe tratar de bajar la tensión, la desconfianza, el estrés que genera que un paciente tenga que entrar a sala de operaciones. Es lo normal y lo lógico, ¿no? Que tú le digas al señor, al paciente, señor, sabe que tiene que entrar a sala de operaciones ahorita, si no, se puede morir. Entonces, es un estrés para el paciente, ¿no? Es un estrés muy grande, entonces tratar de no exagerar, tampoco no mentir, ¿no? Pero con mucha sutileza tratar de controlar este ámbito tenso que normalmente se da cuando es un paciente potencialmente quirúrgico. Bueno, ya desglosando en la enfermedad actual, como les decía, hay que volver a preguntar más de una vez. Entonces, esto siempre yo los recalco, por ejemplo, a los residentes, ¿no? Que se llevan o se dejan llevar por la primera impresión, el primer comentario del pariente o del paciente, ¿no? Que viene y le dice, no, sabe que sí, estoy con dolor hace una semana, ¿no? Y por eso estoy viniendo, ¿no? Entonces, eso lo anota el residente en la hoja, en la ficha, y ya pues bueno, pues tiene una semana pensando en un cuadro de repente de dolor de fosa ilíaca derecha, no, ¿qué va a ser una apendicitis? De repente es un problema de ovario, es una infección urinaria, otra cosa, lo dejan de lado, lo pasan y al final pues el paciente entra y más complicado, ¿no? O reingresa o se tiene que operar ya en condiciones no óptimas para el paciente, ¿no? Entonces esto es importante, de que tengan que volver a preguntar mucho al pariente, o sea, sacarle hasta fastidiar en algún momento, de que el paciente tenga que decir cuándo realmente ha empezado su tiempo de enfermedad. Es diferente operar un paciente con apendicitis, les digo, que tenga 12 horas de evolución a que tenga 4 o 5 días de enfermedad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Ahora, sacar la sintomatología no relacionada. Igualito, el paciente te está contando, sí, he venido por dolor abdominal, pero también tengo dolor de cabeza, pero sí tengo el pie hinchado, que no puedo orinar y demás cosas. O sea, ya te mezclan un montón de cosas que no son relacionadas a lo del cuadro que tú estás viendo. Y es lo lógico, ¿no? O sea, el paciente puede tener muchas dolencias,
Algunos sí, de verdad, y algunos pues exageran haciéndose lo que nosotros llamamos el síndrome consuntivo, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en sacar a esa sintomatología que no nos importa en ese momento, ¿ya? Y volver a interrogar al familiar, los parientes, de repente es un paciente mayor que no te da muchos datos, ¿no? Que no te ayuda bien para la resolución del cuadro, entonces tienes que volver a preguntar a algún otro pariente que tenga pues un poquito más de certeza en lo que te está contando, ¿ya? En los antecedentes patológicos, igual, ¿no? Es importante ver que si el paciente tiene enfermedades crónicas, ¿no? De larga data, si consume alguna medicación, si está hospitalizado por algún motivo, ¿no? O si ha tenido una enfermedad también de muy poco tiempo de evolución, un tiempo cercano al tiempo, a la enfermedad actual que está teniendo, enfermedades infectocontagiosas, obviamente por la seguridad del personal, seguridad del paciente, seguridad de todos, ¿no? Que pues, no tenga VIH, hepatitis y demás, ¿ya? En los antecedentes de las cirugías, esto es también muy, muy importante, ¿no? Sobre todo si tienen cirugías cercanas a la zona donde tú estás sospechando que puede ser un acto quirúrgico actual, ¿no? Entonces, en un caso de cirugías abdominales, importantísimo el tiempo que ha pasado, ¿no? Es diferente que un paciente venga igual con un dolor abdominal, un paciente que se ha operado una semana antes o que se ha operado 10 años antes. Entonces, todo eso va a cambiar el pronóstico y el diagnóstico de tu paciente. ¿Ya? Si fue electivo, si fue emergencia, dónde se ha realizado, si hubo o no complicaciones. Y idealmente nuestros pacientes con antecedentes quirúrgicos deberían tener un reporte operatorio anterior, ¿no? O sea, que tengas una epicrisis, un resumen o la copia del reporte operatorio donde se ha hecho la intervención quirúrgica previa para que nosotros tengamos una idea clara de lo que ha pasado y lo que está pasando con el paciente. Eso es muy importante. Ya está protocolizado en algunos sitios, ¿no? Que cuando tú refieres a un paciente, por ejemplo, de un centro privado, te tengas que mandar al paciente, pues sí, si necesita manejo hospitalario, pues obviamente se lo recibe, pero teniendo pues como condición eso, ¿no? De que traiga buenos datos de lo que ha pasado con el paciente. Y cirugías en otras zonas corporales por cercanía, por lesiones, de repente por alguna discapacidad que puede tener ese paciente y no te ayude al examen físico, por ejemplo, un paciente que tiene una prótesis de cadera, no puedas doblar de manera correcta la extremidad para poder examinarlo, y bueno, demás cosas, ¿no? Ejemplos, pues, cirugías neurológicas y demás, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Antecedentes de alergias, obviamente, ¿no? Para que no pasen, pues, problemas de anafilaxias ni shock anafiláctico. Si el paciente tiene alergia a medicamentos, alergia a contrastes, anestésicos, algún agente externo y demás. La evaluación por sistemas, ¿no? Esto es una evaluación ya mucho más especializada, más individualizada también, ¿no? Que tiene que ser inicialmente rápida y después ya mucho más progresiva si te da el tiempo, como estamos conversando, ¿no? Entonces acá hay una evaluación cardíaca, una evaluación respiratoria, una evaluación renal, hepática, endocrinológica, inmunológica, nutricionalidad y demás de todos los sistemas que ustedes ya han podido ver, ¿no? En general, esto vamos pasando un poco más rápido, ¿no? Porque no es del ámbito quirúrgico netamente para nosotros, ¿ya? Pero hay que saber que una evaluación, por ejemplo, importantísima cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque la patología cardiovascular, pues, es la primera causa de muerte a nivel general, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente cardiópata, ¿no? O que tiene una patología cardíaca, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es igual que entres con un paciente, pues, no operado, que tenga una valvulopatía, que tenga una insuficiencia cardíaca y demás, a un paciente, pues, tranquilo, ¿no? Sin alguna patología. Entonces acá obviamente igual, ¿no? La historia clínica, un buen examen físico, bueno, lo que te pide pues el riesgo quirúrgico y el internista, en este caso de manera general, una placa de tórax y un EKG, ¿no? Para la evaluación de estos pacientes cardíacos, para ver si tiene una enfermedad preexistente, ¿ya? Si el cardiólogo te lo va a pedir, pues ya va a pedir algunos exámenes mucho más especializados, un Holter, ecocardio, demás exámenes que ustedes ya han visto, ¿no? Todo esto son de rutina para pacientes con historia de cardiopatía y en pacientes mayores de 60 años con mucha más razón. Si se debe instalar medicación, hay que orientar los parámetros hemodinámicos. Eso obviamente el cardiólogo
te va a dar, ¿no? Hay algunos centros que sí, el riesgo quirúrgico, ¿no? De todo paciente, o sea, tiene que ser dado por un cardiólogo, o sea, sí o sí, si no, no entra a sala. ¿Ya? En las clínicas especializadas y en algunos hospitales grandes, o sea, hay cardiólogos que hacen guardia, ¿no? El cardiólogo está 24 horas de guardia para cualquier problema. Incluso hay casos en los cuales el cardiólogo tiene que estar en sala de operaciones, ¿no? Pacientes que tienen una insuficiencia aórtica grave, una valvulopatía, entonces tienes que tener un cardiólogo intraoperatorio para que te ayude con cualquier cosa, al anestesiólogo sobre todo, ¿ya? Y la medicación que tenga que tener, bueno, la tiene que tener. Existen muchos índices de criterios de puntaje para ver cómo está el riesgo del paciente cardiópata. Eso no lo vamos a tomar muy en cuenta, pero es un ejemplo simplemente el test de Goldman y otros test que ustedes ya han visto seguramente, ¿ya? Y en la parte de evaluación respiratoria, ¿no? Que es algo ya muy de moda actualmente, ¿no? Por todo lo que está pasando. Entonces, los problemas respiratorios van a ser importantes para la morbilidad y mortalidad después, sobre todo de un paciente que se somete a anestesia general. Entonces, esto es importante sobre todo en pacientes que tengan de por sí un problema pulmonar de base o en pacientes ancianos. Por eso se decide a veces el tipo de anestesia un poco diferir a la general, puede ser una raquidia, una sedación o algún otro tipo de anestesia, ¿no? Para que evites esto, ¿no? El distrés respiratorio, la insuficiencia respiratoria, que a veces pasa en los pacientes que tienen anestesia general, que tienen problemas de extubación del destete, y si no tienes una máquina de ventilación ahí a la mano para este paciente, pues es todo un problema, ¿no? O sea, te malogra todo, te malogra la guardia, te malogra que tenga que el paciente estar ahí en recuperación, ya no puedes operar, no tienes, todo te varía, ¿ya? Entonces, eso también hay que discutirlo, ¿no? Con todo el personal que va a entrar a la sala, si fuese el caso en este paciente. La evaluación pulmonar, ¿no? Te va a orientar y identificar y disminuir los factores de riesgo relacionados a la cirugía. ¿Ya? Y acá hay que hacer un descarte de COVID actualmente en nuestros pacientes, ¿no? O sea, todos los pacientes, ¿no? En general, todos los pacientes ahora que entran a sala de operaciones o que entran ya a observación de la emergencia, sí o sí tiene que tener un descarte de COVID para ver el manejo que vas a hacerlo. No es que lo vas a ignorar al paciente y demás, ¿no? Entonces el grupo, igual que le toque hablar de la exposición de esto, pues tiene muchas cosas por el cual hablar, explicarnos el manejo, las diferencias de qué pacientes del ámbito pulmonar podrían entrar directamente a sala siendo paciente COVID o no. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, todo paciente entra a sala de operaciones con una prueba de descarte de COVID. Los factores que incrementan el riesgo de las complicaciones respiratorias ya lo han visto, bueno, y recién lo están viendo pues en mayor intensidad. Bueno, nosotros sí estamos bastante relacionados con esto, pero los pacientes que tienen pues obesidad, los pacientes que tienen problemas bronquiales, asmas, hiperactividad bronquial, los fumadores, los que tienen EPOC y demás cosas, hace que el paciente tenga mucho más riesgo de complicación postoperatoria que por sí algunos pacientes, por más sanos que estén, te pueden hacer un problema respiratorio, pero si tienes agregado todas estas patologías, pues puede ser mucho más complicado, ¿no? Enfermedades en ancianos, que tienes que tener sí o sí un riesgo neumológico en mayores de 60 años en pacientes electivos, en emergencia. Algunos anestesiólogos te lo piden, pero es un poco complicado conseguir un neumólogo, pues a veces en horas de la noche y demás. Y el tiempo operatorio, que es básico. Mientras más tiempo operatorio sea, obviamente el problema respiratorio y ventilatorio va a ser muy influenciado para el paciente en el postoperatorio. En cuanto a la evaluación renal, ¿no? Es importantísimo que el paciente esté hidratado, ¿no? Si el paciente está muy hidratado, nos va a ayudar a disminuir las complicaciones renales. Luego, la causa más frecuente de oliguria es obviamente la hipovolemia, el paciente que no tiene un aporte correcto de líquidos, que no tienes un balance estricto, adecuado para este tipo de pacientes y demás. La evaluación preoperatoria, hay que ver cómo está la función renal siempre en todos los pacientes y ver si tienen factor de riesgo preoperatorio como un paciente renal crónico que esté en diálisis,
que use medicaciones nefrotóxicas, que hay alguna obstrucción de la vía urinaria, pacientes ancianos, prostáticos, infecciones urinarias a repetición y demás, ¿no? En cuanto a la evaluación hepática, esto es algo ya muy específico, ver la función hepática en pacientes con patología hepatobiliopancreática en este caso, ¿no? Descartar que no tenga, pues, hepatitis y cirrosis. Estos dos casos son pacientes que tienen mucha complicación en el ámbito quirúrgico. En el tema de las hepatitis por el falso diagnóstico que puedas tener, sobre todo en casos de ictericia obstructiva o de colelitiasis, y en el caso de la cirrosis, porque los pacientes cirróticos, pues nadie quiere tocarlos, nadie quiere operarlos, ¿ya? Porque son pacientes muy complicados, sobre todo si tienes un child B o C, pues ya es muy difícil. Si tienes un child A, todavía podría ser, pero en los casos, en general, los cirróticos son malos pacientes. Hay mucha sobreinfección de heridas, reoperaciones por la citis que hay, el sangrado, sobre todo en patologías, sobre todo hepatobiliares, es muy, muy, muy difícil de controlarlos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener que saber manejar con mucha sutileza estos casos de los pacientes cirróticos. Descartar alcoholismo, abstinencia, básicamente porque en el postoperatorio reaccionan mal estos pacientes o ves que el paciente va a estar mucho tiempo hospitalizado, entonces acá sí es importante porque el paciente pues entra en ese cuadro de necesidad por la abstinencia que presenta y puede sacarse las ondas, las vías, cosas que de repente son importantes para el paciente de manejo al menos un tiempo. Y hay que tener cuidado con la encefalopatía por el diagnóstico que puede darte, ¿no? Entonces, pacientes que no sabes por qué está con alteración del sensorio y de repente es una encefalopatía de causa hepática, te puede dar problemas. El paciente piensas que es un TEG o que ha tenido una intoxicación o es un traumatismo ya muy importante, entonces hay que tener mucho cuidado en esos casos. ¿Ya? En cuanto a la evaluación nutricional general del estado general del paciente, nos va a dar una respuesta adecuada a un trauma operatorio. O sea, si un paciente está bien nutrido, en general al estrés operatorio, en el postoperatorio, el paciente podría reaccionar mucho mejor que un paciente pues, obeso o desnutrido, que es un malnutrido también, ¿no? Entonces, hay que ver. Si el estado nutricional se asocia con una alteración del sistema inmune. Ahora, por ejemplo, una pérdida de peso mayor del 20% va a incrementar la tasa de mortalidad y hasta 300 veces por ciento la tasa de infección cuando un paciente está mal nutrido en general. Los parámetros que nosotros usamos, no de manera rutinaria, porque esto no está en el preoperatorio de todos los pacientes, ver cuánto tienes de proteínas totales, ¿no? O sea, todo el perfil hepático completo no está establecido como estándar en todos los pacientes, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver si nuestros pacientes tienen una albúmina sérica menos de 3 gramos por decilitro, en general menos de 2,5, son marcadores de malnutrición y de mal pronóstico para nuestros pacientes. O la transferrina sérica menos de 150, igual, ¿no? O sea, el paciente que vas a hacer una resección intestinal, una anastomosis, si tienes una albúmina en 2,5, muy probablemente se te va a abrir la anastomosis por más muy buena técnica quirúrgica que tú realices, pues tienes mucho más riesgo de complicaciones. La hipoalbuminemia puede predecir complicaciones, ¿no? Posoperatorias en general, ¿no? Como estamos comentando, dehiscencias, perforaciones, reoperaciones y demás, ¿ya? En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos los exámenes de rutina, ¿no? Que es todo lo que pedimos a todo paciente que se va a operar, ¿no? El hemograma, la glucosa, la creatinina, TPINR, grupo y factor, tiempo de población, sangría. VIH, RPR no lo estamos pidiendo, pero los anestesiólogos están exigiendo en algunos casos. El examen de orina para descarte no está de rutina también en todos los pacientes. Y pruebas especiales como las pruebas hepáticas, ¿no? Ver bilirrubinas, las transaminasas, fosfatasa alcalina y pruebas mucho más específicas para cada patología, ¿no? Como amilasa, lipasa, electrolitos, agas, marcadores tumorales y demás para patologías electivas en este caso. Y el descarte del COVID, que también ya está ahora sí protocolizado para todo paciente de emergencia, porque todo es emergencia ahorita, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente se hacía la prueba rápida para el COVID,
pero ya ustedes también han visto y nosotros ya lo hemos demostrado que la prueba rápida pues, es un mal marcador, no nos sirve. Muchas veces hemos tenido falsos positivos, falsos negativos, que nos han dado mucho problema con la familia, con los pacientes y demás. Entonces, después de eso, bueno, la prueba molecular, que también ya han visto que tiene algunos problemas, ya no es 100% sensible, pero también se usa. Y lo que se está usando ahorita más de rutina es la prueba antigénica, ¿no? En las clínicas, en el hospital, más que cuando no tenemos algún otro método más específico, con la prueba antigénica todo paciente está entrando a observación o sala de operaciones. ¿Ya? Luego, la valoración del riesgo operatorio, ¿no? Todo procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos, ya lo hemos dicho. Desde que te saques una uña hasta que hagas una operación de Whipple. ¿Ya? El balance de riesgo-beneficio define la acción quirúrgica. Ahora, los avances en técnicas quirúrgicas permiten disminuir riesgo. Obviamente es diferente el material que nosotros usamos actualmente al material que usábamos hace 10 o 15 años, las suturas, la técnica quirúrgica y demás cosas, pues ya hay mucho menos de riesgos de los pacientes. Obviamente el riesgo existe, cada hospital tiene ahí sus parámetros de morbilidad, de morbimortalidad, entonces para eso están las estadísticas, ¿no? Y los estudios muestran en general una mortalidad del 2% en menores de 65 años y 10% en mayores de 80 años, ¿no? En tema de mortalidad en general en el hospital, ahorita estamos más o menos promediando, ¿no? En pacientes mayores, en ese rango entre 65 y 80 años, sí, una mortalidad por causa general entre unos 4 o 5% y de morbilidad o de complicaciones entre el 2 al 3%, que es lo que más o menos se espera, un riesgo de procedimientos quirúrgicos, niveles de riesgo. Cuando es muy bajo, ¿no? Menor de 0,1, un riesgo significativo 1 al 5% que está en el hospital actualmente, la mayoría de los hospitales manejan eso. De manera importante, 5 a 10%, un riesgo muy alto, más del 10%, y muy altísimo, más del 20%. ¿Qué más? Para el riesgo operatorio, obviamente, acá esto lo maneja el anestesiólogo, ya cuando vean el tema de anestesio, lo van a desglosar bien, van a ver qué pacientes deberían tener esta clasificación de ASA para el pronóstico de riesgo de muerte por causa no cardíaca, ¿no? Entonces tenemos el ASA 1 y el ASA 2, que es lo que normalmente se maneja, ¿no? De manera rutinaria, hasta el 3 en algunos casos en las emergencias. Porque el 1 es un individuo sano, sin ningún problema, mortalidad bajísima. El ASA 2 es un paciente con enfermedad sistémica moderada, una mortalidad moderada, bueno, leve en este caso. El ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica severa, pero no incapacitante, que tiene una mortalidad moderada. Y el ASA 4 es un paciente con enfermedad incapacitante que amenaza su vida, que tiene un riesgo de mortalidad muy alto. Y el ASA 5, bueno, pacientes que ya nunca entran a hacer operaciones porque no tienen ningún sentido en el cual tengas que hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Bueno, seguimos. La toma de decisión quirúrgica es del cirujano, no del anestesiólogo. O sea, eso muchas veces ha pasado que el anestesiólogo dice, no, pero este paciente no es, no, ¿por qué van a operar? O cuál es el criterio que tengan para entrar a la sala, ¿no? O alguna cosa, no. Entonces, el que decide la cirugía del paciente es quirúrgico, no. De que ahí el anestesiólogo te ponga algunas condiciones y demás, ese es otro tema, un tema ya medio burocrático y institucional para ver de acuerdo a la cantidad de material humano que tengas para resolver las emergencias en este caso, ¿no? Entonces, el cirujano selecciona el procedimiento igual, ¿no? Tú puedes escoger cirugía abierta, cirugía laparoscópica, de acuerdo a la base y valorar el riesgo-beneficio, si vas a hacer de repente una anestesia local, en ese instante, un drenaje, alguna sedación, algún procedimiento, pues de repente que se pueda hacer guiado por ecografía, además, ya. Entonces, tú decides ese momento, ¿no? Y si por ahí tienes que hacer alguna modificación, pues se hace, ¿no? No es algo estricto, o sea, es dinámico el manejo de cirugía. O sea, tiene que ser rápido, una decisión rápida, como les decía, no es como en medicina interna que tienes mucho tiempo para poder ver, decidir, pensar y demás. No, acá nosotros somos mucho más activos, ¿no? Decidimos rápidamente, el paciente se opera, no se opera, y en el transcurso de eso o en la cirugía se va modificando, decidiendo algunas cosas, ¿ya? En general, este es un lema muy bonito que dice, ¿no? Hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación,
3 años para saber cuándo hacerla, 30 años para saber cuándo no hacerla, ¿no? Entonces, un cirujano opera, un cirujano bueno opera bien, un muy buen cirujano sabe cuándo operar y un excelente cirujano sabe cuándo no operar, ¿no? Eso les decía, ver el tiempo en el cual tú tengas que tener cuidado si vas a realmente hacer una cirugía o no amerita una cirugía, algún tipo de pacientes. De ahí seguimos, ¿no? Para la preparación del paciente, obviamente tiene que haber una evaluación física que ya la hemos visto, estamos desglosando y demás, ¿no? Y una preparación psicológica, o sea, el paciente, del apoyo de la familia, el apoyo del entorno y del mismo personal de salud que va a tratar al paciente, pues es básico, importante, ¿no? Que le oriente, que le dé ánimos a que el paciente pues va a estar bien, va a salir y demás, es básico para la recuperación del paciente. En esta preparación psicológica se tienes que igual volver a avisar, informar al paciente los riesgos y los beneficios que tiene el que se someta a una intervención quirúrgica, qué otras opciones tiene, los resultados posibles y demás. Acá tiene que haber un buen consentimiento informado, ¿no? Entonces, en el consentimiento informado es un documento legal, ¿no? En el cual se tiene que dilucidar todos los datos correctos del paciente, qué diagnóstico actualmente tiene, qué, qué procedimiento se le va a realizar, qué complicaciones puede tener y si el pariente va a firmar o no va a firmar, va a autorizar o no va a autorizar o va a haber revocatoria de todo esto. Este consentimiento informado, como les decía, se puede revocar, no se puede revocar, ¿ya? Entonces, acá tiene que estar muy bien entendido los términos, no se puede usar una terminología muy compleja, una terminología médica buscada para que el pariente entienda de lo que se está tratando, ¿ya? La información va a variar de acuerdo, obviamente, al tiempo transcurrido de la edad del paciente, la percepción del paciente, el control de su propia enfermedad. Algunos no aceptan lo que le está pasando al paciente, pues, ¿no? Entonces, eso hay que explicar de manera muy, muy enfática. Y en casos necesarios se tendrá que hacer una junta médica o llamar a una fiscalía, ¿no? Que en algunos casos se ha dado. No es lo normal, pero también tienen que saberlo, ¿no? O sea, un paciente que está muy complicado, que amerita muchas especialidades, de repente el manejo conjunto del postoperatorio, no solamente por cirugía, de repente por otras especialidades, o cuando el paciente pues tiene que entrar a sala de operaciones sí o sí y no se encuentra algún pariente, un NN o alguien, entonces ahí se tiene que avisar a la policía, a la fiscalía y demás para que se constate con un acta en la historia clínica de lo que está pasando con el paciente y lo que se le va a realizar. La preparación física, ya lo hemos conversado, asegurar que el paciente tenga que soportar el estrés quirúrgico, ¿no? El tiempo de la preparación va a depender de la urgencia del paciente. Ahora, los pacientes diabéticos, por ejemplo, si van a requerir o no un manejo especializado en el intra, en el postoperatorio también. Si tienen alguna enfermedad adyacente, ver cómo vas a manejar y todos los problemas que puede pasar en un paciente que tenga alguna morbilidad, pacientes hipertensos, que hay que corregir con medicación antihipertensiva, ¿no? Si tú tienes que operar al paciente, el paciente está con una crisis hipertensiva, pues hay mucho más riesgo pues, de infartos, de derrames cerebrales, de ACVs, de embolias y demás, entonces es mejor darle un tratamiento rápido, agresivo en ese momento y esperar un poquito para la cirugía. Pacientes con problemas respiratorios igualitos, y de repente vas a usar broncodilatadores, inhaladores, nebulizadores previos, entonces también eso tienes que saber. En los pacientes fumadores, dejar de fumar unos días de la cirugía para mejorar los mecanismos de defensa, mejor recambio mucociliar traqueobronquial, evitas también las complicaciones de infecciones de heridas, de dehiscencias y demás. Y para una cirugía electiva, la recuperación pulmonar, obviamente un paciente debería estar mínimamente unos 3 a 6 meses sin fumar antes de la cirugía. En pacientes con ACV, por ejemplo, pospone la cirugía hasta su estabilización, pacientes que de repente no ameritan ya intervención quirúrgica por el mal estado general del paciente, también suspender la anticoagulación, otra vez hablamos de suspender el tabaco, interrumpir la ingesta de AINES al menos unos 3 días antes de la cirugía, todos en cirugías programadas, obviamente, en cirugías de emergencia no se puede hacer nada de esto, tienes que entrar a operar así con todos los riesgos que tengan que venir. Prevención de tromboembolia, paciente lo vendamos con medidas antiembólicas, con medidas de compresión neumática, con vendajes compresivos, de repente algunos anticoagulantes preoperatorios, sobre todo unas 12 horas se puede usar
¿no? Si te da tiempo, pacientes sobre todo con mucho riesgo, ¿no? De tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Y evaluar la necesidad de transfusiones sanguíneas previas también en el preoperatorio. ¿Para qué? Para el riesgo de infección, ¿no? Tenemos acá, dentro de todo el preoperatorio, igualito ver si tienes un paciente que va a hacer una cirugía rápida, probablemente no vas a tener más complicaciones, pero también puedes tener, por más sencilla que sea la intervención, una complicación de herida en este caso. Acá, por ejemplo, tenemos los cuatro tipos de heridas, ¿no? Del posoperatorio. Herida limpia, ¿no? Que te va a dar una tasa de infección del 1%, una herida limpia contaminada, el 8%, una herida contaminada 17% y una herida sucia en el 41%. Ahorita lo vamos a desglosar eso más adelante. Los factores de riesgo asociados a una infección de herida pueden ser múltiples, ¿no? Obviamente, reoperaciones, pacientes diabéticos, ancianos, que están en quimioterapia, que consumen corticoides, los anémicos, los obesos, los malnutridos y demás, ¿no? Entonces, todo esto te va a dar probables complicaciones cercanas a la herida operatoria. Los antibióticos profilácticos no vamos a dar mucho de esto porque igualito hay un grupo que va a hablar de esto, nos va a explicar muchísimo acerca de, sobre todo en qué patologías relacionadas al ámbito de cirugía, pues vas a usar qué tipo de antibióticos, qué complicaciones tienes, qué otras opciones tienes. Así que no vamos a hablar mucho, básicamente que tendría que ponerse la profilaxis antibiótico 30 minutos antes de la cirugía, ¿no? Y ver qué tipo de gérmenes están cubriendo para cada intervención quirúrgica. ¿Ya? La preparación física, la preparación de la piel, ¿no? Es un baño con antiséptico, reduce la probabilidad de infección de la herida con estafilococo áureo. Antiguamente se tenía que rasurar la piel cercana a la herida, ¿no? Ahora ya no se hace eso, simplemente si tendrías que depilar un poquito, lo haces en ese mismo instante, antes de empezar la incisión, con un bisturí, ¿no? Una pequeña navaja que vas a usar en ese mismo instante, remueves lo necesario, ¿no? Si tuvieses mucha pilosidad, si no, no. ¿No? Que te impida el cierre de la herida, bueno, ahí haces un pequeño recorte, pero si no, nada. La limpieza previa de la zona, usamos isodine, espuma, luego isodine solución y al final, pues ya recién limpiamos. O usamos directamente la clorexilina, que es lo mejor, ¿no? Es el mejor antiséptico que debería usarse en todos los centros, pero bueno, no está muy disponible a veces. Otro tema es el manejo de preparación del intestino, que algunos sí lo hacen, algunos no. Antiguamente se tenía que preparar sí o sí al intestino con Clean Prep, con evacuoles, ¿no? Dar mucha agua al paciente que vas a hacer una cirugía intestinal, una resección intestinal, una restitución de tránsito y demás. Ahora está mucho más estabilizado y algunos pacientes que sobre todo se van a hacer una cirugía de colon. La limpieza mecánica necesaria en cirugía de colon, sí, antibióticos. El objetivo es reducir la carga bacteriana en el lumen del intestino. La limpieza mecánica incluye dieta líquida 4 horas antes de la cirugía, dieta blanda 6 horas antes de la cirugía, enemas catárticos, la preparación con antibióticos ceftriaxona, metronidazol, dependiendo del paciente que vas a operar. Y en los cuidados postoperatorios, ya para acabar esta primera parte, ¿no? Es el manejo del dolor postquirúrgico, manejo de la fiebre en el postoperatorio, manejo de la hipotermia, manejo de los drenes y tubos y manejo de las complicaciones, que es el siguiente tema que vamos a hablar. Entonces, del manejo del dolor, ¿ya? Básicamente todo procedimiento quirúrgico va a producir un dolor de variada intensidad. Acá es muy importante ver el umbral del dolor. Pacientes tienen umbral de dolor muy bajo, umbral de dolor muy alto, tienes que saber manejar de manera correcta a estos pacientes, ¿ya? Acá, el dolor intenso, ¿qué cosa te va a provocar? Cuatro cosas. O sea, si tienes a tu paciente que has operado y sigue con dolor, te va a provocar que el paciente pueda respirar de manera correcta y te va a provocar una complicación respiratoria frecuente, que es las zonas atelectasias. Si el paciente está con dolor, te va a prolongar el intestinal, no, el paciente no se va a mover, va a estar con reposo intestinal, va a haber distensión intestinal, vómitos y demás. Te va a producir retención urinaria, no va a querer moverse de la cama el paciente, va a haber dolor, retención globo vesical y demás. Y se prolonga el reposo en cama, que va a involucrar más estancia hospitalaria, más riesgo de contaminaciones, de infecciones intrahospitalarias y demás. Entonces, se considera mitigar el dolor a lo máximo que se pueda, ¿no? Obviamente, usar
la cantidad de analgésicos necesarios, pero tampoco es exagerando, ¿no? Normalmente usamos pues un analgésico que es el metamizol, ya, usamos 1 o 2 gramos cada 8 horas por vía endovenosa, y a veces se le puedes agregar, pero lo mejor es usar un analgésico periférico, como en este caso, estamos hablando de un metamizol, un ketorolaco, un ketoprofeno, y uno central, ¿no? Usar eh, el tramadol, ¿no? En este caso, se podría usar, que sería lo mejor. Y el tema de la paroscopía, bueno, la infiltración de puertos en la paroscopía, que creo que nadie en el Cusco lo hace más que mi persona, que no nos ha dado buenos resultados para poder mitigar el dolor del postoperatorio. Infiltramos con lidocaína los puertos y disminuye el dolor postoperatorio en cirugía laparoscópica, ¿ya? Y la fiebre en el postoperatorio muchas veces puede haber infección o a veces puede ser algo transitorio, ¿no? Una transfusión, un paciente sea adicto a alguna cosa, que tenga una infección oculta y demás. Pero en general, cuando tienes una fiebre en el postoperatorio hay que pensar, ¿no? Que puede ser alguna complicación. Entonces hay que examinar bien al paciente. En las primeras 24 horas tienes generalmente un origen respiratorio, ¿no? Las atelectasias, ¿no? Que te dan, ¿no? En el postoperatorio. Fiebre, entre el segundo al tercer día tenemos que el paciente tenga flebitis, hay que buscar las vías, las venas, infecciones urinarias, infecciones intrahospitalarias. Entre el tercer y quinto día, ya infección de sitio operatorio, infección de herida, buscar colecciones, abscesos. Y considerar análisis de laboratorio, cultivos, imágenes, de repente punciones, reoperaciones, depende de lo que tú estás encontrando que te va a dar la causa de una fiebre postoperatoria. Entonces hay que indagar primeramente, ¿no? No es hacer por hacer nomás. El tema de la leucemia, otra complicación, puede ocurrir en pacientes sometidos a operaciones de cavidad abdominal abierta por mucho tiempo, ¿no? Cirugías muy prolongadas, el paciente está expuesto y después de hipotermia, puede ser una complicación. O cuando lavas la cavidad con sueros fríos, también siempre hay que pedir a la enfermera que nos pase un líquido tibio. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar la teoría de la muerte, que lo conocen ustedes. O sea, cuando un paciente entra en acidosis, hipotermia y coagulopatía, tiene mucha más predisposición a que el paciente pueda fallecer, ¿no? Entonces hay que evitar hasta donde se pueda, como estamos conversando en el preoperatorio. Y finalmente el manejo de drenes y sondas, ¿no? Las sondas usamos para algunos casos, como son la sonda nasogástrica, para drenar el estómago, drenar el duodeno, permitir el reposo intestinal, ¿no? Proteger anastomosis en casos de alimentación en algunos casos, pero hay que evitar que se obstruya, hay que hacer buenos lavados o usar sustancias no tan condensadas, no tan espesas, ¿no? La sonda nasoidinal básicamente en dos casos importantes, para nutrición, ¿no? Enteral prolongada, ¿no? Mucho tiempo, o en pacientes que tienen pancreatitis grave o crítica y que está indicada de mejor manera. Y los sistemas cerrados de succión continua, que se llama el EMOVAC, que ahorita les voy a mostrar la foto, reducen el riesgo de infección, ¿no? Evitan el espacio vacío que está quedando para la formación de seromas y mayor eficacia del drenaje. Manejo de otros drenes especializados, como el dren Penrose, el dren tubular y el dren Jackson-Pratt, son los más usados. Ya el uso está muy dependiente de cada cirujano. Ya en la parte práctica probablemente vamos a discutir más con los grupos cuándo se usa cada tipo, qué tipo de drenaje vas a usar, el tiempo que vas a usar. Se sacan por contrabertura de la piel, ¿no? Hay que ver cuándo vas a moverlo, cuándo vas a retirarlo. Su retiro va a depender de la evolución del paciente. El Drenker, que es un dren usado básicamente para dos cosas, ¿no? Para la exploración de vía biliar, ¿ya? O en casos de perforaciones o fístulas intestinales pequeñitas. Y la sonda Foley, que lo han visto, si lo han visto ustedes, para monitorear el volumen de diuresis intraposoperatorio y para ver que el paciente no tenga complicaciones del uso de infección del tracto urinario por uso repetitivo. Entonces, la primera es una sonda nasogástrica, una sonda más chiquita, ¿no? Más o menos entre unos 80 a 100 centímetros. La sonda nasovaginal tiene 120 hasta 160, 180 centímetros, mucho más larga. Este es el DREN EMOVAC, que tiene una presión negativa,
funciona como un acordeón a succión negativa continua. El Dren Penrose es un Dren laminar que funciona por capilaridad. El Dren Jackson Pratt, que es una mezcla de un Dren mixto, bueno, es un Dren mixto, ¿no? Inicialmente tiene una sonda tubular y al final tiene una sonda laminar fenestrada asociada a una perilla, ¿no? que te va a hacer una succión negativa. Es muy buen drenaje, lo que pasa es que es un poco caro para algunos, ¿no? Pero es muy buen drenaje. Y el Drenker, que es un dren de látex siliconado en forma de T, ¿ya? Y el manejo de las complicaciones que ya lo vamos a ver en este instante, ¿ya? Muy bien. A ver, esa es la primera parte. Rápidamente vamos a... Me avisas si es que no cambia, me avisas por favor. Ya, Bueno, ya. Este es el segundo tema, ya, que está igual relacionado a la parte que hemos visto, hemos detallado con mucha paciencia, ¿no? El tema del manejo pre y postoperatorio. Y acá vemos entonces básicamente ya algo que va de la mano del manejo postoperatorio, ¿no? Que son las complicaciones postoperatorias. Seguramente alguno de ustedes ha pasado por quirófano y si no, pues bueno, algún momento van a pasar, ¿no? O algún pariente suyo, algún conocido, o algún amigo, colega, bueno. Entonces, que se ha podido enterar de alguna intervención quirúrgica porque realmente el 10% de pacientes y de la población, pues en algún momento de su vida es sometido a algún tipo de intervención quirúrgica, ¿no? O sea, la que sea, hablando en general, no estamos hablando de cirugía digestiva, ¿no? De lo que sea. Algún momento pasa por sala de operaciones. Entonces, ¿quién va a querer, pues, de que un paciente se opere o algún pariente se opere y tenga alguna complicación, ¿no? O sea, eso es obviamente lo lógico, ¿no? Pero como hemos estado viendo, ya que cada cirugía es diferente, cada paciente es diferente, a veces no se puede evitar eso, ¿no? O no se puede controlar de alguna forma. Entonces, ese es más o menos el tema que trata esta parte, ¿no? Ver por qué pasan este tipo de complicaciones y hay que ver si te toca una complicación postoperatoria, pues tienes que solucionarlo. O sea, nosotros hemos tenido pacientes que sí, se operan y al día siguiente salen de alta sin ningún problema, pero han vuelto a reingresar después de un tiempo más complicados, ¿no? Y dices, ¿por qué le he dado de alta? Si estaba bien. O, por ejemplo, un paciente que has operado y se quedan pues mucho tiempo hospitalizados, meses hospitalizados, reoperaciones y demás problemas para el paciente, entonces es un tema un poco difícil de manejar en algunos casos. Bueno, en general son tres preguntas las cuales se tiene que hacer una persona, ¿ya? O sea, ¿qué es una complicación? ¿Ya? ¿Por qué pasan las complicaciones? ¿Y por qué un paciente con riesgo no se complica y uno sin riesgo sí? ¿Ah? Entonces, esas son preguntas que se hace la gente y nos hacemos nosotros también, los médicos en el ámbito de cirugía. O sea, ¿por qué vienen las complicaciones? O sea, si tú supuestamente has hecho bien las cosas, el paciente está tranquilo y demás, y qué pasa si la complicación no la manejas de manera correcta, y te vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Porque si este paciente estaba muy tranquilo, hace una cirugía rápida, el otro lo hemos operado con ya más complicado, ancianito, y se ha ido de alta, ¿no? Entonces, son muchas cosas que te vienen a la mente, ¿no? Eh, que hay que saber determinarlas y hay que saber llevarlas de la mejor manera con la paciencia que tengas que tenerla para poder solucionar la probable complicación, con la ayuda, hablando con otros colegas o de repente alguien que tenga otro pensamiento, otra perspectiva, más experiencia y demás. Entonces siempre es bueno tener a alguien ahí al lado para que te pueda orientar, ¿no? Entonces, básicamente son dos seres los que no tienen complicaciones. Bueno, Dios, porque bueno, es Dios, y un cirujano que no opera porque tiene miedo, temeroso y no entra a sala, pues nunca va a tener complicaciones. O sea, todos
hemos tenido complicaciones. Yo he tenido complicaciones, todos los colegas con los que conozco hemos tenido complicaciones, entonces es parte del aprendizaje y parte del mismo manejo en este ámbito de cirugía general, ¿no? Que es tal vez es uno de los servicios en el hospital que tiene una alta incidencia de complicación y de mortalidad, ¿no? Después de UCI, medicina C tal vez, cirugía, tiene harta morbilidad y mortalidad, ¿no? Bueno, acá hay una frase que te dice, ¿no? Hipócrates, ante todo, no hagas daño, obviamente. Todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al cual acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos o problemas, ¿no? Obviamente, cuando alguien tiene una complicación, pues se pone mal o pones a pensar de qué ha pasado y demás. Acá tenemos una imagen, mira, de un paciente posoperado, ¿ya? Que se ven muchas cosas, ¿ya? Se ven muchos temas. Uno es una incisión, bueno, a nivel de la zona inguinal, probablemente ha sido una hernia inguinal. Se ve una incisión muy grande. Si ustedes ven, acá hay muchas cosas para hablar. Se ve una incisión muy grande, se ve una sutura que no debe hacerse, que es una sutura continua, se ve aumento de volumen sobre la misma sutura y se ve un hematoma en zona alejada a la herida operatoria. Entonces, acá tienes varias complicaciones del paciente, ¿no? Una sutura hecha, una herida muy grande, puede ser que tengas un seroma cercano y tengas un hematoma alejado. Entonces, por una cirugía que normalmente, o sea, si fuese esto una hernia, pues una hernia inguinal no te trae más problemas, ¿no? Entonces es una incisión chiquita, 2, 3 puntos al final, el paciente está tranquilo, generalmente son cirugías ambulatorias, que no hay mucho tema para poder pensar ahí, pero o sea, les pongo este ejemplo, ¿no? Que tengas una cirugía que normalmente es algo sencillo, a que puedas tener muchas complicaciones en un ámbito tan pequeño, en un espacio tan pequeño que estamos viendo. Acá hay otra imagen de un paciente que estuvo en cuidados intensivos. Esto sí es una recontra complicación, pues, ¿no? O sea, un paciente, miren, que está con catéter venoso central, que está intubado, que tiene esto, es el abdomen abierto, ¿no? Es una bolsa de Bogotá, ¿no? Es una bolsa que va a cubrir, proteger de manera temporal la exteriorización del abdomen, que también nos va a hablar, hay un grupo de eso en la exposición. Es un tema muy bonito y muy amplio de manejo de síndrome compartimental y de abdomen abierto, ¿no? Que nos va probablemente a orientar muchísimo más de cómo se maneja en estos casos y de manera actual, ¿no? Mira, que el paciente tiene 3 bolsas, tiene 3 drenajes, acá hay un drenaje biliar, una fístula biliar, acá aparece algo intestinal, acá aparece medio turbio, entonces paciente muy complicado, ¿no? O sea, puede tener muchas complicaciones por algún acto quirúrgico de repente que no era tan complicado, ¿no? Bueno, entonces la definición de una complicación que es cualquier advento adverso respecto al curso previsto de la recuperación del postoperado. O sea, cualquier evento que tú creas que no es lo normal, ¿no? Desde que has terminado tu cirugía, está en paciente de recuperación o está de alta, puede pasar. Eso es lo que se llama una complicación en cualquier paciente postoperado, ¿ya? Es importante para evitar las complicaciones básicamente 6 temas y 6 ítems importantísimos, ¿no? ¿Qué cosa? Movilizar tempranamente al paciente. O sea, ese pensamiento antiguo y medio tonto de que el paciente se tenga que operar y tenga que estar en cama reposando 2, 3 días sin moverse, no, que pobrecito, que se ha operado, que su corte, que no sé qué, no puede hablar, no puede moverse, no, eso ya no existe, ¿no? O sea, ahora igual también de todo esto, de este manejo, hay el grupo que nos va a hablar en la exposición del protocolo Fast Track, pues involucra muchísimo en esto, ¿no? De la recuperación rápida de nuestros pacientes para evitar complicaciones. O sea, lo mejor es que tengas que mover rápido a tu paciente y darle de alta rápidamente a tu paciente. Obviamente hay criterios de altas y criterios para cada paciente, ¿no? Pero esto lo estoy contando de manera general, ¿ya? Otro, ¿no? De iniciar dieta precoz igualito, ¿no? El paciente tiene que comer mucho más rápidamente posible para evitar complicaciones, riesgos,
de sobreinfección, de atrofia intestinal y demás. Cuidados respiratorios adecuados, que todos los pacientes tienen que ventilar, o sea, no ser dependientes de oxígenos lo más rápido posible del posoperatorio. Tener un equilibrio cuidadoso de líquidos y electrolitos para evitar sobrecargas y complicaciones también. Manejo adecuado de heridas y drenajes, obviamente, y lo estamos viendo y lo vamos a ver seguramente en cada caso específico. Y lo último y tal vez más importante, el monitoreo constante, ¿no? O sea, no es que tu paciente lo operas, lo ves, hasta estable, listo, ya no lo ves más, no. Nunca hay que abandonar al paciente. Ya no abandonar al paciente porque en segundos, minutos puede pasar alguna cosa inesperada, algún evento adverso, alguna complicación posoperatoria que se puede manejar en ese momento. Entonces hay que estar pendientes de los pacientes. ¿Ya? En general, esta es la terapia que se usa para cada paciente posoperatorio. Obviamente varía, va a variar de acuerdo a cada paciente. Pero en general el RP abarca estos ítems, ¿no? Uno, NPO por 6 horas, 4 horas, luego tolerancia oral. La mayoría de los cirujanos, ustedes van a ver, o los colegas, le colocan NPO y no le dan nada hasta el día siguiente. Eso también hay que ver. O sea, hay criterios en el cual tú tengas que alimentar rápidamente. Es una cirugía raquidia, electiva, una emergencia tranquila, pues dale, mira al paciente rápido, ¿no? Si has hecho una recesión intestinal baja, pues se puede dar NPO también al día siguiente. O, bueno, si tú ya has hecho una cirugía muy agresiva y ves que hay probabilidad de fístulas, de licencias en zonas del tubo digestivo alto, entonces ahí sí manejamos un NPO incluso más tiempo, ¿no? Entonces hay que ver también de qué tipo de cirugía se trata, ¿no? Usamos cloruros o dextrosas con agregados, ¿ya? Usamos normalmente el antibiótico es uno solo, ¿no? Un monoantibiótico, ceftriaxona, 2 gramos cada 24. Analgésicos, metamizol, 1 gramo, 2 gramos cada 8 horas. Un protector gástrico, como ranitidina, 50 miligramos cada 8 horas. Algunos usan un antimético o un procinético, ¿no? Usan dimiridinato, metoclopramida, 10 miligramos cada 8 también. La deambulación asistida, el oxígeno, eh, viendo para saturación entre 85, 88, más de 88. Y control de funciones vitales y balance hídrico en pacientes que sí ameritan. No a todos vas a pedir balance, ¿ya? Balance a los pacientes que tengan, ¿no? Sondas, drenajes, que tengas que ver diuresis, ostomías y demás, ¿no? Si no, la vas a complicar a la enfermera, ¿ya? Entonces, todo eso hay que ver. La clasificación en general de todas estas complicaciones son dos grandes, ¿no? Por el tiempo y por los sistemas. Por el tiempo, pueden ser inmediatas y tardías. Y por los sistemas, pueden ser cardiovasculares, respiratorios, renales, gastrointestinales, neurológicos o del sitio operatorio. O sea, mucho más específicos para cada zona, para cada órgano o sistema. En cuanto a las complicaciones inmediatas, ¿no? Como el nombre lo dice, pues son las más precoces, desde la culminación del acto operatorio hasta las primeras 24 horas de recuperación. Entonces, acá tienes muchas opciones. O sea, estás terminando tu cirugía, terminas de colocarle el último punto a la piel y pasa algún evento que no lo estabas esperando. Entonces ya es una complicación inmediata, ¿no? Por ejemplo, problemas anestésicos, ¿no? Que el paciente entre en depresión respiratoria, por ejemplo, lo han extubado, ves que el paciente no ventila, lo tienen que ambucear y tienen que volver a intubarlo, si es una complicación, que te haga una arritmia, que te haga paro respiratorio, paro cardíaco. En los casos de anestesia raquídea puede haber una cefalea postpunción, que también se puede manifestar inicialmente saliendo de sala, pero normalmente pasa un par de horas, que es lo más común en este caso. Alergias, ¿no? A la solución de contraste, a la clorexilina, al isodine, a la sutura misma que estás haciendo. Puede haber rash anafiláctico por alguna medicación o estás operando una hidatidosis o alguna otra cosa. Entonces te puede dar algún tipo de alergia. Complicaciones odontológicas, ¿no? Ves pérdidas de piezas dentarias por la intubación, por la manipulación, de repente, por las prótesis, complicaciones oculares, conjuntivitis, por exposición de sangre, de líquido intestinal o demás secreciones que puede caer al paciente o al equipo quirúrgico.
alteraciones o complicaciones musculoesqueléticas, ¿no? Lumbalgias, mialgias, dolores articulares, dolores lumbares, dolores dorsales, ¿no? Normalmente se presenta en el postoperatorio al día siguiente, hasta el día siguiente prácticamente del postoperatorio. Sangrado, tú ves, ¿no? Sangrado de la herida, sangrado, colocas un drenaje mala suerte, toda tu cirugía estaba bien, tranquilito, no hubo ningún problema, le colocas un drenaje, bueno, por ahí, por alguna duda, y laceras una de las arterias de la pared, sobre todo la epigástrica superficial, o has lacerado músculo, o ves que hay sangrado de cavidad, entonces ahí tú ya ves rápidamente que está pasando algo. O el problema de distrés respiratorio, ¿no? Que ese es muy común actualmente. En cuanto a las tardías, pasadas las 24 horas en todo caso, ¿no? Están dicho las precoces dentro del primer día y las tardías después del primer día postoperatorio. Acá puedes tener muchas causas, ¿no? Las causas de fiebre postoperatorio ya las hemos dicho en antes, ¿no? Recuerden, primer día, tercer día, quinto día, séptimo día, ¿ya? Infecciones de heridas, ¿ya? Infecciones de caries, evisceraciones, síndrome comportamental, ictericia, obstrucción intestinal, peritonitis terciaria, repetición o reoperaciones, todo estas son complicaciones ya tardías. En cualquier momento, pasado el primer día del postoperatorio, te podría aparecer esto. Alguna de estas podría aparecer previamente, pero no es lo normal, por eso es que se están poniendo, catalogando que son ya un poco más tardías. ¿Ok? A ver, como complicaciones ya más específicas cardiovasculares, por ejemplo, las arritmias, hipertensión arterial, taquicardia, infarto de miocardio, trombos venosa profunda, tromboembolia pulmonar, todo eso puede pasar en cualquier momento, o sea, desde el intraoperatorio, posoperatorio, transoperatorio. Bueno, y eso tienes que tú ver con un monitor, el monitoreo tiene que estar bien, bien estricto, el anestesiólogo tiene que estar pendiente ahí, y tú también. Factores de riesgo de enfermedad tromboembólica hay muchos, esto solamente para nombrar no es necesario que lo manejen ahorita, porque ya lo han visto ustedes en cardiología seguramente, ¿ya? Por ejemplo, que el paciente esté inmovilizado mucho tiempo, que tenga problemas de cadera, que sea muy obeso, que tenga insuficiencia venosa, deficiencia de antitrombina 3 y demás, nos va a dar riesgo leve, moderado, severo para enfermedad tromboembólica. ¿Cómo prevenir esto? Teniendo un buen monitor cardíaco. O sea, que el monitor cardíaco esté siempre ahí visible para todos, ¿ya? Que el paciente tenga vendajes de miembros inferiores en todas las cirugías, medias de compresión intermitente, que es esta como las imágenes que estamos viendo, lastimosamente no se consiguen de manera normal, porque son medias caras que hacen un masaje constante de los miembros inferiores durante toda la cirugía para evitar una éstasis venosa, ¿ya? Y el uso de medicamentos específicos, como les comentaba en algún momento, usar, por ejemplo, enoxaparina 40, 60, 80 miligramos, 12 horas preoperatorias, de manera subcutánea, ¿ya? Complicaciones respiratorias, ¿no? Básicamente insuficiencia respiratoria, atelectasia, que es la base, ¿no? Se ve una imagen triangular en la base de alguno de los pulmones, eh, hay disminución del murmullo vesicular y hay una baja de la saturación. Neumonías, broncoaspiración, tromboembolismo pulmonar, empiemas, neumotórax por trauma, por barotrauma, por colocación de catéter, en general, ¿no? Puede haber muchas complicaciones respiratorias. Acá también igual factores de riesgo para complicaciones pulmonares postoperatorias, ¿no? Que tengas, por ejemplo, mucho peso, que tengas adicción al tabaco, al uso de alcohol, diabéticos, obesos, este, apnea del sueño, alguna arritmia, uso de corticoides y demás que nos van a dar probables complicaciones pulmonares, ¿ya? ¿Cómo prevenir esto? Ya lo hemos estado comentando, ¿no? Rápidamente levantar al paciente, manejo adecuado del dolor, que haga ejercicios respiratorios. Yo a todos mis pacientes les indico estos ejercicios respiratorios. El inspirómetro de incentivo, que es un aparatito muy sencillo, pero que realmente nos ayuda muchísimo para la ventilación, ¿no? Para mejorar la saturación, mejorar el dolor postoperatorio y el paciente pues se siente muy aliviado después de un par de días de que lo use de manera correcta. Palmoterapia en casos de secreciones, de embolización de secreciones, nebulizaciones y demás también se pueden usar en este tipo de pacientes.
Problemas renales, las complicaciones oliguria, retención urinaria, desequilibrio hidroelectrítico, insuficiencia renal, ¿no? Entonces, que pueden pasar en cualquier momento también. Acá, igual, la tabla de factores preoperatorios para infección, insuficiencia renal aguda. La diabetes, enfermedad vascular, hipertensión, tratamiento con corticoides, cirugía de emergencia, hipoglicemiantes, infartos y demás que te van a dar probabilidad de complicación renal. ¿Ya? ¿Cómo prevenir? Obviamente con un buen monitoreo, una buena hidratación, hemos dicho, una hidratación enérgica en general para casi todos los pacientes, exceptuando algunos puntos bien claves como pacientes ancianos o pacientes pediátricos, con los cuales no podemos encharcarlos mucho, ¿ya? Mantener un buen flujo urinario, un buen monitoreo y balance hídrico y evitar medicamentos nefrotóxicos. Complicaciones gastrointestinales que son básicamente las que nosotros vemos con más frecuencia, porque nosotros manejamos mucho el aparato digestivo, ¿ya? Náuseas, vómitos, disfunción gastrointestinal, úlceras, sangrados, insuficiencia hepática, abscesos intraabdominales, peritonitis. Acá, por ejemplo, igual los factores de riesgo para complicaciones gastrointestinales. Obviamente, pacientes que consuman AINES, que tengan alguna úlcera o alguna enfermedad digestiva, como una hemorragia digestiva alta previa, uso de corticoides, enfermedad concomitante grave, anticoagulantes graves y cirugías prolongadas. Entonces, todo nos puede dar complicaciones gastrointestinales. ¿Cómo prevenir? Básicamente que tengas una cirugía rápida, una cirugía corta, precoz, movilizar poco el intestino. Mientras más manipules el intestino, puede haber más hilio, más vómitos, más distensión abdominal, deambulación, uso de antieméticos, procinéticos, que hay muchos procinéticos que nos sirven actualmente, evaluación ante reoperaciones rápidas. O sea, ves que el paciente tiene que reoperarse, mientras más rápido tenga que reoperarse, mucho mejor el pronóstico del paciente. Complicaciones neurológicas, ¿no? Desorientación del paciente, alteración de la conciencia, vómitos, cefalea, agresión, shock y demás, ¿no? Agitación psicomotriz en ancianos. Los principales factores de riesgo predisponente de desarrollo de delirium postoperatorio, obviamente pacientes ancianos, algunos fármacos, algunos sedantes, el abuso de alcohol, la desnutrición, déficit visual, déficit cognitivo y demás, ¿no? Privación del sueño. ¿Cómo prevenir? Con una buena anestesia, ¿no? Que el paciente esté bien sedado, tranquilo, para que no tenga un despertar agresivo, ¿no? Una terapia psicológica pre y postoperatoria. El apoyo familiar es importantísimo, como lo decía el doctor Pacharams, ¿no? Complicaciones locales, ¿no? Llamados del sitio operatorio, ¿no? Son tres tipos. Infección de sitio operatorio, o sea, es el ISO, ¿ya? El ISO superficial, el ISO profundo y el ISO de órganos o cavidad. El ISO superficial básicamente abarca piel y tejido subcutáneo, ¿no? Piel y las dos capas del tejido celular subcutáneo, camper y escarpa. El ISO profundo, básicamente los tejidos blandos, ¿no? La aponeurosis y el músculo, básicamente. Y el ISO de órgano cavidad, lo mucho más profundo, ¿no? O sea, que esté en órgano, espacio, en cavidad intraabdominal, espacios rectovesicales, fondo de saco de Douglas, espacio esplenorrenal, espleno-diafragmático, todo, en cualquier espacio que encuentres y está ubicado dentro, ya puede ser un ISO profundo. Es el ISO superficial, la primera foto, totalmente localizado, bien diseminado, ¿no? Un eritema muy marcado en la piel, básicamente manejo muy conservador, de repente puedes abrir un puntito, lavado, de antibióticos, nada más. En el ISO profundo, en el grado 2, ya hay compromiso pues, de fascia, entonces acá la herida tiene que estar abierta, hay que hacer lavados mucho más prolijos, antibióticos endovenosos y a veces de desbridamiento. Y de órgano, hizo de órgano cavidad, y hay abscesos intraabdominales, abscesos de órganos, entonces acá el manejo puede ser mucho más agresivo, reoperaciones, antibióticos más prolongados, monitoreo, reimágenes y demás. Complicaciones mucho más localizadas, ¿no? O sea, eh, después de un acto quirúrgico, de una herida operatoria, tenemos el seroma, que lo han visto, que es un acúmulo de líquido extracelular, es un color amarillento, ¿no? Que se ve como un pequeño bulto, hay un pequeño dolor,
y una pequeña, bueno, un pequeño abultamiento sobre la misma herida operatoria, ¿no? Que le causa un poquito de fastidio, dolor, más que todo incomodidad estética para algunos pacientes. ¿No? El tratamiento es drenaje por punción o aspiración, ¿no? Apertura parcial de la herida, pues abrir con una Kelly, una pincita a nivel de uno de los puntos, ¿no? Y compresión bimanual, ¿no? Para poder exteriorizar el seroma. Normalmente pasa eso cuando no cierras el tejido celular subcutáneo en pacientes pues, que tienen mucha grasa, en pacientes obesos, ¿no? O que te queda un espacio, en un espacio vacío, pues amplio, ¿no? Entonces hay que darle algunos casos antibióticos en algunos casos. El hematoma, ¿ya? Es la acumulación de sangre y coágulos. Acá ya hay un dolor un poco más moderado, cambio de color de la piel, ¿no? Inicialmente es un morado, luego va pasando a verduzco y luego un poco más se va aclarando con el tiempo. La involución del hematoma va a variar, ¿no? Hay pacientes que tienen hematomas durante meses, ¿no? Entonces eso es variado dependiendo del estado del paciente también. ¿Ya? Acá inicialmente es observación, puedes dar compresión local, hielo local. Usamos bastante el irudoid forte, ¿ya? 3, 4 veces al día, no hay ningún problema. Drenaje por punción si tienes un hematoma que está ya muy tenso o un drenaje abierto. Un hematoma que está ya muy tenso, con mucho dolor, es un hematoma muy grande que le está fastidiando mucho al paciente, pues tienes que abrir, ¿no? Una incisión chiquita y le puedes colocar un drenaje. Antibióticos en algunos de los casos también. Celulitis, ¿no? Que es un proceso inflamatorio agudo, bacteriano, de la vía cutánea y subcutánea. Acá, a diferencia de la herida, ya está mucho más caliente, hay edema local, hay rubor, dolor, ¿no? La tetra de Celso, ¿ya? Inicialmente el tratamiento es con reposo, compresas frías, antibióticos, inicialmente. Hay algunas celulitis que el manejo es médico que no responden bien, ¿no? Entonces hay que probablemente hacer un tratamiento quirúrgico, pero ya cuando es una celulitis ya sobreinfectada y demás, ¿no? Normalmente con antibióticos endovenosos 3 a 5 días, pues mejoran normalmente los pacientes. Fasciitis necrotizante es una necrosis de los tejidos blandos, acá ya es algo mucho más agresivo, ¿no? Por ejemplo, ayer nos llegó una paciente con una sospecha de fasciitis necrotizante a la guardia, lo habían operado en Arequipa hace un mes, no sabía de qué el pariente, el hermano, pero al revisarlo tenía varias incisiones en la parte del abdomen inferior, donde había secreción purulenta, entonces y había un poquito de decrépito y probablemente estaba haciendo una fascitis. El paciente sí estaba séptico, ¿no? Normalmente los pacientes están en regular a mal estado general, pacientes diabéticos, inmunosuprimidos, se ve la aponerosis necrótica, tejido grisáceo, maloliente, presencia de gasa, la compresión. Acá tienes que preparar al paciente, es una desbridación, fasciotomía para soltar todo el tejido que está muy tenso y está necrosado, y antibióticos de amplio espectro, con cultivos, obviamente, que pueden darte a una progresión muy agresiva, como es esto, un síndrome de Fournier, ¿no? Que es ya una fasciitis necrotizante mucho más agresiva. Normalmente se da por una infección perianal, un absceso perianal complicado, ¿no? Que no ha tenido un tratamiento oportuno, ¿no? Y que avanza la infección y a veces de manera muy agresiva, el paciente puede fallecer. Otra complicación local son las dehiscencias de heridas, ¿no? Rotura parcial o total de cualquiera de las capas de las heridas que han sido afrontadas quirúrgicamente. Como causas, ¿no? O etiologías tenemos infecciones, sobre infecciones que cierre bien, mala técnica quirúrgica, mala elección del material de sutura, pacientes diabéticos, desnutridos, con cirrosis, con ictericia ascendente, perfusión tisular deficiente, anémicos que te van a complicar para una probable dehiscencia de herida. Factores de riesgo, ¿no? Para esto, igual, un cierre inadecuado, o sea, un número insuficiente de puntos en la sutura, o sutura muy cercana del borde, o con bordes no juntos o bordes evertidos, ¿no? Te puede dar dehiscencia, ¿no? Pegar mucosa con mucosa si fuese intestino para que haya menos probabilidad de dehiscencia. Aumento de presión intraabdominal, el paciente está con mucha tos, paciente obeso, asitis, paciente fumador, paciente que está muy agitado, empieza a pujar y demás, hay mucho más probabilidad de que pase eso. Curación deficiente de heridas, ya hemos dicho pacientes inmunosuprimidos, diabéticos y demás.
Otra complicación local que tiene que hacer una cirugía de emergencia, o sea, es una evisceración. Ves que el paciente se opera y por la herida está saliendo pues epiplon o intestino, no, no tienes que operarlo, no tienes marcha atrás, ¿no? O sea, de inmediato, una protrusión de cualquier contenido abdominal a través de la herida y hay factores locales, la misma herida mal cerrada, factores mecánicos, nutricionales y demás que lo estamos viendo, tienes que entrar a reoperar al paciente. Este es un paciente que nos ha llegado al hospital, imagínense una evisceración, parece algo así brutal, ¿no? Que todo el tejido está afuera, todo el intestino afuera, pero es una evisceración que realmente al entrar a sala de operaciones era un defecto pues chiquito, ¿no? De unos 5 o 6 centímetros, no era mucho, sino que el paciente estaba muy agitado, empezó a pujar y todo el intestino salió hacia afuera por un orificio muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pasa de todo. Fiebre en el postoperatorio, ya lo hemos dicho, simplemente para recalcar, repetir un poquito. Las primeras horas de lactancia, medicamentos, segundo, tercer día, flebitis, infecciones, quinto día, infección de herida, absceso, dehiscencia de anastomosis. Esta es una imagen de pacientes que pueden tener complicaciones postoperatorias ya de tipo obstructivo, ¿no? Hay que ver cuándo es un paciente tiene una obstrucción intestinal mecánica, que es un tema ya muy específico de la parte intestinal, pues en la foto del lado derecho, y en el lado izquierdo que puede tener un hilio, ¿no? Un hilio por lo que hemos estado conversando, un paciente, uy, un ratito, no sé qué pasó. Sí, ya, a ver, me he saltado, pero es una imagen que puede tener un paciente un hilio por el manejo prolongado, que tenga mucho tiempo posoperado, mucho tiempo de exposición del abdomen abierto, entonces podría tener causas de, de hilio. A ver, no sé si acá creo que me salta una imagen, esta parte, ya un ratito. A ver, acá creo que se ha saltado. Ya. ¿Se logra ver la imagen, Zoraida? Sí, doctor. Ya, dice abscesos, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok, acá un poquito se ha saltado. El tema de abscesos es otro tipo de complicaciones, ¿ya? Depende de la patología, obviamente, más en los espacios que hemos conversado, ¿no? En el perispático, periesplénico, fondo de saco de Douglas. Si tienes un absceso menor de 200, se puede hacer un manejo conservador, antibióticos o drenaje percutáneo. Si tienes más de 200, ya definitivamente es más complicado, está tabicado, tiene que ir a cirugía. Dehiscencia de anastomosis igualito, una pérdida de unión secundaria entre dos segmentos intraabdominales, puede ser parcial o total. Puede hacerse una nueva anastomosis o culminar en ostomía o colocar un drenaje, que era un tutor si fuese una dehiscencia muy chiquitita, como hemos estado viendo. Acá tienes una dehiscencia casi total o del 30-50% de la cara anterior, entonces lo único que queda es reavivar y hacer una ostomía para evitar una nueva dehiscencia de anastomosis. Esto ya lo vamos a pasar rápidamente porque no tiene mucho que ver, pero ya ver que ante complicaciones debemos pedir todo lo necesario, ¿no? Ecografías, radiografías para ver neumoperitoneo, para ver que no haya colecciones intraabdominales, tomografías para ver que no haya abscesos, para planificar si se puede volver a hacer una intervención quirúrgica o un manejo simplemente conservador, estudios gastrointestinales con contraste, enemas, para ver si no hay fístulas, si no hay dehiscencias, si no hay asas complicadas. El neumoperitoneo, que normalmente se ve cuando un paciente se opera, pues en el postoperatorio vas a tener neumoperitoneo. Entonces acá hay que tener mucho cuidado si el paciente ves que el neumoperitoneo está de manera normal, entre comillas, porque se ha operado o porque hay algún problema, o sea, una dehiscencia, una fuga intestinal, una dehiscencia de anastomosis o demás. Entonces hay que tener cuidado, examinar bien a estos pacientes o cuando tienes una imagen de una placa evidente de un neumoperitoneo o una tomografía, hay que valorar cuál es lo más importante. Porque si tú tienes un neumoperitoneo, tienes que entrar a operar porque ahí tienes sospecha de fuga. Cuando hay colecciones hidroaéreas, ver que el paciente está en estado normal o anormal, ver si se puede hacer un drenaje percutáneo, una cirugía. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, valorar bien este caso de los pacientes. Y en la ecografía, igual en los postoperatorios, la ecografía es muy operador dependiente. Si tienes alguien que te haga muy buenas ecografías, te va a ayudar a ver si tienes líquido libre o no líquido libre en el postoperatorio.
Por ejemplo, en ecografía que tienes no hay líquido libre, pues básicamente es control ecográfico, sin demás. Si tienes líquido libre, pero el paciente está inestable, tienes que meterlo a sala. O sea, por más sospecha que tengas, no te queda otra opción. Eso lo vamos a ver en el manejo de trauma. Y el paciente está estable, pues bueno, ves que el líquido de dónde va, si hay sangrado activo, no hay sangrado activo. Si no hay sangrado, es una conducta expectante. Si hay sangrado activo, deberías hacer una arteriografía si es que tú tendrías estas armas a la mano. Y del hilio, que ya lo hemos dicho, que es una alteración funcional del peristaltismo, ¿no? Es un fenómeno normal que pasa en algunos casos hasta 24 horas, a veces se llama un hilio prolongado, más de 3 días. Entonces acá tenemos que ver que el paciente no esté teniendo alguna otra cosa. Por ejemplo, tienes un hilio adinámico, ya tienes mucho hilio persistente y ves que el intestino está dilatado en tanto delgado como grueso, tendrías que pensar de que puede haber colecciones, fugas o cuerpos extraños o alguna complicación de una obstrucción intestinal precoz de repente. ¿Ya? Y el hilio dinámico si es un hilio ya donde hay una causa mecánica, ¿no? Que haya obstrucción, puede haber estenos de la anastomosis, estrangulación de asa, vólvulo del mesenterio, estenosis y demás cosas. ¿Ya? Y la placa de abdomen, como les decía, para ver básicamente que no haya causas de obstrucción intestinal como la que estamos viendo acá, ¿no? Las dos imágenes que les he mostrado hace un momento. Bueno, a ver. No sé si alguien tiene alguna duda o comentarios, chicos. A ver, ya terminando esta. Depende de qué cirugía, ¿ya? Depende de qué hagas, vas a ver cuánto tiempo vas a dejarlo el paciente en NPO. O sea, es muy puntual. Si tú haces una cirugía prácticamente ambulatoria o con anestesia regional y no ha habido ningún tipo de complicaciones, fugas intestinales, no has hecho anastomosis cercanas al ángulo de Thwaites, pues no pasa nada. Le das dieta líquida después de 4 horas. 4 a 6 horas máximo no es lo mejor para que el paciente se recupere más rápido, ¿no? No tenga complicaciones postoperatorias. Y al día siguiente ya vas viendo, pues a veces le progresa la dieta, bueno, viendo cómo ha tolerado el paciente. Ahora, hay pacientes que te toleran bien la dieta precoz y hay pacientes que no. Por más antieméticos que le coloques, por más procinéticos y demás, pacientes a veces te paran vomitando. Y eso es básicamente por la medicación, la anestesia. Entonces, si tienes un paciente que te está vomitando mucho, pues no le vas a dar de comer pues precozmente ni tampoco agresivamente, ¿no? Como nuestros queridos residentes pues hacen un posopera de una peritonitis generalizada, al día siguiente dieta blanda, dieta completa, ¿no? Pues, no, o sea, hay que también tener criterio, ¿no? Un poquitito, ir poco a poco, no apurarlo para que el paciente pues se recupere de manera más adecuada. Ya, ¿alguna otra duda o comentario, chicos? Doctor, una consulta. Generalmente a veces también se forman los queloides en el sitio de sutura. ¿Eso por qué causa eso? Ya, mira, eso lo vas a ver en cirugía plástica, ya, pero eso es básicamente por un tema personal, ya, eso es un tema de cada paciente, ya, o sea, tú por más bonita la sutura que hayas podido hacer, el paciente tiene predisposición a la formación de una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide, cuando es algo mucho más exagerado en los pacientes, ya, entonces, la misma consistencia de la piel es diferente. Entonces, ustedes cuando tengan oportunidad de palpar a un paciente, vean la consistencia, la calidad, la integridad de piel que tiene. Hay pieles que son muy resistentes, hay pieles que son muy laxas, poco hidratadas, poco nutridas, ¿no? Poco turgentes. Entonces, ahí ya va a ir un poquito más de la mano, como les digo, cada paciente va a tener una forma incluso de cicatrización, que lo vamos a ver en otro tema, ¿ya? Y una forma de involución o evolución de la misma herida, ¿ya? Es un tema que lo van a ver bastante en cirugía plástica. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no hay más, muy bien, acabamos, Zoraida, ¿ya? La siguiente semana igual, nos estamos